En el corazón palpitante del México colonial, donde las haciendas se extendían como vastos reinos de poder, dominio y desesperanza, se encontraba una tierra marcada por la pobreza adornada con la pomposidad de un sistema cruel que justificaba la esclavitud bajo la bandera del progreso y la economía. El sol matutino bañaba con su luz inclemente los muros gruesos y encalados de la hacienda San Andrés, una propiedad vasta y entrelazada con campos infinitos de caña de azúcar que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, como un mar verde y opresivo. El aroma dulce y pegajoso de la caña, mezclado con el polvo seco del camino, parecía impregnarse en la piel de los hombres y mujeres que allí trabajaban, consumidos lenta y cruelmente por el sistema árido que gobernaba sus vidas. En esta misma hacienda vivía y ejercía su poder absoluto don Esteban de la Cruz, un varón imponente, conocido tanto por su riqueza incalculable como por su orgullo desmedido y su carácter inflexible. Don Esteban era un hombre de mediana edad, con cabello canoso, bien peinado, que contrastaba con sus ojos fríos y calculadores, que parecían evaluar la vida misma como una mercancía más. Su presencia imponía respeto y temor, y su voz era como un látigo que ordenaba y reprimía sin margen a la compasión. Para él, la vida de una esclava no era más que una cifra en una contabilidad destinada a engrosar su herencia y su poder. Las majestuosas estancias de la hacienda escondían tras sus puertas y ventanas corredizas historias de dolor acumulado, ecos de gritos ahogados y silencios que pesaban como cadenas impalpables. Los esclavos, reunidos en pequeños grupos, desempeñaban labores agotadoras desde el alba hasta que el sol declinaba inclemente en el horizonte. Sus cuerpos fibrosos y sus rostros hundidos por el hambre y el sufrimiento reflejaban la rutina brutal de un sistema diseñado para consumir vidas sin perder ni una sola gota de rentabilidad. Entre ellos se encontraba una joven que destacaba no por su fuerza o gracia, sino por su fragilidad cenicienta, su cuerpo menudo apenas sostenido por la ropa harapienta que llevaba. Era la esclava más barata, un título cruelmente ganado en la subasta que acabaría por definir el rayo de luz y sombra que recorrería los próximos capítulos de esta historia. Aquella mañana, dentro de la polvorienta plaza donde se alzaba la estructura improvisada para las subastas, el bullicio era tan denso como el aire cargado de esperanza y desesperación en igual medida. Hombres y mujeres desesperados en su miseria conjeturaban precios bajos, mientras los hacendados y comerciantes disfrazados de hombres de negocios se deleitaban en pujas donde el dolor humano era moneda corriente. Don Esteban llegó a la subasta, vistiendo su traje de gala pesado y ostentoso, con botas que resonaban sobre el empedrado como un tambor de guerra, y su figura dominadora se proyectaba como una sombra que se extendía y comprimía a su antojo la plaza. Mientras el maestro de ceremonias alzaba la voz para comenzar la venta de esclavos, la mirada de don Esteban recorrió el escenario con desdén, deteniéndose finalmente en aquella figura encorvada que parecía absorber toda la luz sin devolver más que oscuridad. «¿Quién es a pedazo de huesos? Apenas le llega al empeine a los otros», murmuró con desprecio a sus acompañantes, su voz cargada de arrogancia y burla hiriente, consciente de su poder para humillar incluso a quienes no podían defenderse. Los murmullos se volvieron risas envenenadas cuando el precio de aquella joven comenzó a caer en picada, una suma ridícula para alguien que en las vastas cuentas de la propiedad sería más un problema que un beneficio. Pero entonces algo cambió. En ese momento fatídico en que los ojos de la joven se alzaron desde el polvo hacia el horizonte, sus pupilas oscuras y penetrantes detuvieron la mirada de don Esteban. Fue como si el tiempo se congelara, el murmullo cesara y un espacio intangible suspendiera la realidad. En la profundidad de esos ojos, él tuvo un estremecimiento que ni su alma endurecida pudo negar. Aquellos ojos rebosaban una historia antigua, un sueño añejo que parecía despertar de un sueño roto hace años, un recuerdo enterrado bajo capas de arrogancia y olvido. Fue el momento en que el varón se rió de la esclava más barata de la subasta, y hasta ese preciso instante no pudo comprender que aquella risa comenzaría a convertirse en silencio,
un silencio lleno de preguntas y revelaciones que lo arrastrarían hacia una senda inimaginable. Los detalles de una historia mucho más profunda, ocultos tras el molde del barro y la miseria, empezarían a emerger lentamente, desafiando su propia percepción del destino, del amor perdido y de la redención posible. Ahora, en medio de aquel tumulto, enfocado en aquella joven que le devolvía la mirada con una fuerza implacable, don Esteban tomó una decisión que cambiaría para siempre no solo su mundo, sino el entramado tenue y cruel que envolvía a todas las vidas allí presente. Pero antes de seguir, dime, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? ¿Sientes que estas historias resuenan en los rincones de tu propia tierra? Porque lo que está por desvelarse va mucho más allá de la crueldad y pobreza de un sistema implacable. Es una historia de identidad, pérdida y un hilo de esperanza capaz de romper cadenas invisibles. ¿Estás listo para ser testigo de cómo el poder y la arrogancia se enfrentan a la dignidad silenciosa de una hija olvidada? Este es solo el comienzo. El sol aún caía impasible sobre la vasta extensión de tierra que conformaba la hacienda San Miguel, inundando con un brillo dorado y casi irreal las asperezas de sus campos y las sombras alargadas que se proyectaban sobre las paredes blancas y encaladas de la casa grande, donde don Esteban, recién posesionado en un acto de aparente benevolencia que rompía el silencio brutal de la subasta, se encontraba envuelto en una tormenta interna mucho mayor que la que teñía el cielo esta tarde. Aquel instante, suspendido entre miradas encontradas y corazones acelerados, no era sino la antesala de un conflicto tan antiguo como la tierra misma, un drama tejido con hilos invisibles que envolvían la libertad y la esclavitud, el amor perdido y la culpa omnipresente. La joven, de ojos intensos y piel marcada por el sol y el trabajo, permanecía firme, un reflejo de resistencia silenciosa que parecía desafiar cada ley no escrita que sustentaba aquel mundo despótico. Su nombre resonaba como una melodía que había sido olvidada por muchos, pero que nacería con renovada fuerza al ser pronunciada por don Esteban: Isabela. Ella, de origen humilde y vida encadenada, no era simplemente un objeto de comercio ni una sombra en ese vasto universo de opresión. Era en su esencia más profunda un símbolo de la humanidad negada en la crueldad sistemática. Don Esteban, al tomar la decisión de comprar su libertad, no solo desafiaba a sus iguales, sino que se enfrentaba a sus propias ruinas internas, a aquellas cicatrices invisibles causadas por un pasado de ausencias y secretos escondidos en las paredes de la hacienda. El tiempo parecía dilatarse, mientras la multitud comenzaba a dispersarse después del estallido de aquel inesperado giro, pero dentro de la casa grande, la vida se preparaba para cambiar su ritmo. Isabela, aún temerosa pero con un destello de esperanza que la encendía desde el fondo de su espíritu, fue llevada a un aposento donde don Esteban la observaba con una mezcla de culpa y protección recién descubierta. Las palabras no pronunciadas, las historias no contadas, flotaban entre ellos como nubes de tormenta que amenazaban con descargar cualquier instante. Y sin embargo, había en ese silencio un respeto recién acuñado, una tregua incomprendida entre el amo y la esclava que enfrentaban juntos un destino hasta entonces imposible. Las paredes altas y frías de la hacienda, testigos de innumerables sufrimientos, parecían susurrar viejas historias, mientras don Esteban revelaba en voz baja fragmentos de su pasado. Un joven lleno de promesas y de errores, de decisiones precipitadas y de amores truncados. Isabela escuchaba atenta, percibiendo en esas confesiones una humanidad que no había esperado encontrar en el hombre que la comprara, quizás para proteger algo más que su propia reputación. Fue entonces cuando él confesó, tan solo para ella, el verdadero motivo de su decisión. No era solo la compasión, sino un recuerdo guardado con celo, un secreto que ataba sus almas con cadenas más fuertes que las de cualquier propiedad. Por otro lado, en los rincones opacos del patio y entre las sombras de las chozas de los trabajadores, las noticias corrían como fuego entre la maleza seca. La compra de la libertad de Isabela por parte de don Esteban se interpretaba no solo como un acto de rebeldía contra las reglas no escritas de la élite,
sino como una afrenta hacia los demás hacendados que veían en el sistema de deudas y esclavitud un pilar inquebrantable para su poder y riqueza. Algunos murmuraban con desprecio, otros con miedo, pues la simple idea de una esclava libre en San Miguel amenazaba con romper el frágil equilibrio del mando y la sumisión que regían su mundo. ¿Podía acaso un solo hombre cambiar el destino impuesto por siglos de opresión? El eco de esta pregunta resonaba en cada alma que contemplaba la escena con mezcla de esperanza y temor. Isabela, por su parte, enfrentaba un conflicto interno que iba más allá de la simple transición entre esclavitud y libertad. La incertidumbre acerca del futuro, el susto de perder lo poco conocido y la posibilidad de encontrar en don Esteban un aliado o un enemigo disfrazado de protector, generaban un cóctel de emociones que la mantenían en una constante lucha consigo misma. ¿Podría confiar en aquel hombre que, aunque había comprado su libertad, también representaba el mundo que la había mantenido esclavizada? ¿Qué significaba aquella libertad recién otorgada en un lugar donde las cadenas sociales eran invisibles pero no menos opresoras? Don Esteban, por su parte, se debatía entre su deber como hacendado orgulloso de sus títulos y tierras y la necesidad urgente de redención que lo consumía desde dentro. Intentaba reconciliar su dolor personal con las responsabilidades que le aquejaban, convencido de que la libertad de Isabela podría ser el primer paso para sanar las cicatrices que la ambición y el orgullo habían dejado en su alma. Sin embargo, no todos en la hacienda veían con buenos ojos aquella decisión. La figura imponente de doña Carmen, su hermana y fiel guardiana de las tradiciones, emergía como un muro infranqueable entre la esperanza y la realidad, dispuesta a preservar el legado familiar a cualquier costo, incluso si para ello debía recurrir a las sombras más oscuras del poder. El enfrentamiento entre don Esteban y doña Carmen se tornó inevitable, cada palabra y cada gesto cargados de tensiones acumuladas por años de divergencias no resueltas, por dolores compartidos y secretos enterrados. La hacienda entera parecía contener el aliento, como si aquellas paredes que habían sido mudas por siglos se materializaran para escuchar y juzgar la disputa que trascendía lo personal para convertirse en un choque entre dos visiones de mundo irreconciliables, el pasado imposible de cambiar y un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. En medio de ese pulso, Isabela se vio atrapada nuevamente, no solo por los fantasmas que rodeaban a sus nuevos protectores, sino por las cadenas invisibles de un honor familiar tan rígido como cruel. Las noches en San Miguel se volvieron un teatro donde se representaban pasiones ocultas, resentimientos viejos y los primeros murmullos de una rebelión silenciosa. Isabela comenzó a tejer en secreto alianzas con otros esclavos y peones, compartiendo con ellos la llama de la libertad, la idea casi subversiva de que otro mundo era posible, aunque las puertas parecieran cerradas a fuego. Don Esteban, por su parte, se dedicaba a negociar con hacendados cercanos, buscando disminuir la presión que su gesto había generado mientras luchaba contra los fantasmas internos que su propio orgullo había despertado. Cada día se convertía en una batalla contra el destino impuesto y el peso aplastante de las tradiciones. Y tú, amigo o amiga que me escuchas desde esas tierras que también guardan historias de cadenas y resistencias, ¿qué piensas? ¿Crees realmente que el acto de liberar a una sola alma puede cambiar la estructura entera de un sistema? ¿O es solo una chispa fugaz destinada a apagarse en la tormenta? Déjame saber en tus comentarios, porque esta historia, aunque ambientada en un México colonial, habla a la esencia misma del ser humano y sus luchas por la dignidad. El paso del tiempo reveló que la libertad de Isabela traía consigo desafíos mucho más complejos que las simples ataduras físicas. La joven comenzó a entender que las palabras libertad y justicia eran conceptos llenos de contradicciones, que su nueva vida estaría llena de obstáculos invisibles y dolorosos. Pero también vio que bajo la superficie de la hacienda, y quizás del propio corazón de don Esteban, había posibilidades de cambio que se abrían tímidamente, como brotes verdes tras un largo invierno. Aquella primavera que parecía lejana se acercaba cada día.
empujada por decisiones arriesgadas, amores prohibidos y la irrevocable búsqueda de redención. Don Esteban, en medio de noches sin descanso, se encontró no solo con su hermana, sino con sus propios demonios, esas voces que le recordaban la fragilidad de su humanidad y la necesidad de enfrentar el pasado que había preferido olvidar. La historia de su familia, entrelazada con la historia de Isabela más de lo que cualquiera podía imaginar, emergió de la sombra como un torrente arrebatador, forzando confesiones desgarradoras y revolviendo los cimientos de San Miguel. Era momento de enfrentar la verdad y decidir si el amor perdido y el deseo de redención podían realmente salvar lo que quedaba intacto en sus almas. Mientras tanto, en cada rincón donde la sombra de la hacienda tocaba la tierra y la gente, las tensiones continuaban creciendo. La pregunta que latía en el corazón de todos no era solo quién poseía tierras o esclavos, sino quién tendría el coraje de romper con las cadenas invisibles que los mantenían prisioneros de sus propios temores y prejuicios. Isabela había dejado de ser un simple objeto. Se había convertido en una chispa peligrosa para el orden establecido, una voz que clamaba en voz baja por justicia y reconocimiento. Así, entre miedos y esperanzas, promesas y traiciones, la historia avanzaba inexorable, arrastrando consigo a todos los involucrados en una espiral de emociones tan intensas como las tormentas que azotaban los llanos mexicanos. La hacienda San Miguel, con sus muros blancos y tejados de teja roja, era más que un lugar físico. Era un microcosmos donde se libraban batallas profundas por la dignidad, la identidad y la posibilidad de un futuro diferente. Y en ese escenario complejo, cada mirada, cada palabra y cada silencio cargaban el peso de siglos de historia. La joven Isabela, ahora libre pero aún cautiva de sus miedos, miraba hacia un horizonte incierto, pero lleno de promesas. Don Esteban, atravesado por la culpa y el deseo de reparar el daño, comenzaba a comprender que la verdadera libertad no podía comprarse ni venderse. Era un fuego que debía encenderse en cada corazón, un desafío constante a las sombras que el hombre había creado para defender su poder. ¿Serían capaces de enfrentarse juntos a ese fuego o estarían condenados a repetir los errores del pasado? Así concluye este segundo acto, marcando el pulso de un drama que apenas comienza a desenredar sus nudos más profundos. ¿Qué harías tú en el lugar de Don Esteban o Isabela? ¿Quién crees que tiene el verdadero poder en esta historia? ¿El que posee las tierras y títulos o el que lucha por ser libre a pesar de todo? Reflexiona, porque en ese dilema está la esencia de muchas historias que aún hoy resuenan en nuestras tierras. El próximo acto revelará el desenlace, pero la decisión de cambiar o perpetuar el destino está en las manos de quienes escuchan y cuentan estas voces desde el pasado. ¿Continuamos? A medida que el sol comenzaba a descender más allá del horizonte, bañando la vasta hacienda de San Miguel con una luz dorada, casi irreal, el aire se cargaba con una tensión que era palpable en cada rincón de aquel espacio donde siglos de historia se habían tejido con dolor, ambición y esperanza. Don Esteban, de pie frente a la gran casa de piedra y madera que había heredado de sus antepasados, miraba con ojos que ya no solo veían el presente, sino también los fantasmas del pasado, aquellos que habían dejado cicatrices profundas en la tierra y en las almas de quienes habitaban aquel lugar. Su mirada se posaba estableciendo un diálogo mudo con Isabela, la joven esclava que, a pesar de las cadenas que oficialmente la ataban, parecía poseer una luz interior que desafiaba la oscuridad de las circunstancias. La jornada había comenzado con la tradicional subasta en el patio central de la hacienda, un espectáculo macabro donde cuerpos y destinos se entrelazaban con cifras y promesas rotas. Pero esa tarde, el aire estaba impregnado no solo de esa barbarie ancestral, sino de una inevitable confrontación que nadie, ni siquiera don Esteban, podía evadir. Isabela, con los ojos brillando entre lágrimas contenidas y una determinación que rayaba en lo imposible, se había atrevido a desafiar la autoridad de su amo, a exigir no solo respeto, sino la verdad oculta bajo las gruesas losas de la tierra y el silencio impuesto por el poder. El varón, un hombre acostumbrado a ejercer un dominio férreo,
sintió cómo una oleada de miedo y rabia se mezclaba dentro de sí, amenazando con quebrar la fachada del señorío absoluto que había mantenido hasta entonces. Pero también, en lo más profundo, había una grieta pequeña y vulnerable que comenzaba a abrirse, el resquicio por donde se filtraban las semillas de la duda. Era posible que aquella joven, nacida en la sombra de la opresión, poseyera la llave para desatar una cadena mucho más oscura, tejida con secretos familiares, pactos escondidos y un pasado que buscaba emerger para reclamar justicia. La hacienda entera parecía contener la respiración cuando Isabela, en voz firme y clara, levantó la vista hacia don Esteban y pronunció palabras que retumbaron como truenos en el silencio expectante. No somos simples mercancías, no somos objetos vendidos al mejor postor. Somos la sangre y el sudor que han construido esta tierra, y merecemos que se nos reconozca, que se nos libere de las cadenas que otros han impuesto sin justicia. Su voz quebró un instante, pero su mirada jamás se apartó del hombre que, con la dignidad y el orgullo de siglos, representaba el sistema que la había oprimido. Sé que conoces la verdad, esa misma que temes porque puede destruir todo lo que has construido, pero también puede salvarnos si decides hacer lo correcto. Un murmullo recorrió la multitud de esclavos, capataces y hacendados que observaban la escena. Algunos incrédulos, otros expectantes, y no pocos temerosos de las consecuencias que aquella revelación podría acarrear. Don Esteban, recuperando la compostura, dio un paso al frente, su voz profunda resonando en el patio como una orden que buscaba sofocar cualquier atisbo de rebelión. Isabela, tus palabras son audaces y peligrosas. No permitiremos que la justicia transforme nuestra tradición en anarquía. Esta tierra es mi legado, y tu destino está marcado por ella. Sin embargo, aquellos que lo escuchaban conocían una verdad oculta bajo esa máscara de autoridad. El varón temía que la historia que se revelaría quebrara no solo su poder, sino también la narrativa que justificaba el sufrimiento silenciado. Fue entonces cuando, bajo la atenta vigilancia de todos, Isabela reveló lo que había descubierto en los archivos secretos de la hacienda, ocultos durante generaciones, documentos que demostraban la falsedad de las deudas que mantenían encadenados a cientos, contratos manipulados y pactos corruptos que beneficiaban a la élite, mientras condenaban a los más vulnerables a una esclavitud perpetua disfrazada de servidumbre. La evidencia desconcertó a los presentes, dejando ver la fragilidad del sistema y la crueldad con la que se había cimentado aquel imperio. Pero ¿cómo reaccionaría don Esteban ante esa verdad irrumpiendo en su mundo seguro? El varón, confrontado con la dimensión de la traición y la injusticia, sintió una lucha interna desgarradora, como si el peso de siglos de orgullo, temor y resistencia al cambio se estrellaran contra el imperativo moral que la realidad le imponía. Sus manos temblaban, y la rigidez de su postura comenzaba a ceder. Isabela, interpretando esa grieta en su carácter, extendió la mano hacia él, no en gesto de sumisión, sino de alianza, y le habló de la posibilidad de reconstruir la hacienda sobre bases nuevas, no con cadenas, sino con respeto y libertad compartida, un sueño imposible hasta aquel día quizá, pero inevitable en el curso de la historia. Los ojos de don Esteban se empañaron y por un momento la escena pareció suspendida en el tiempo, un instante sagrado, en el que el alma misma de México colonial parecía equilibrarse entre la permanencia y el cambio, entre la sombra del pasado y la luz de un futuro incierto. Fue entonces cuando la pregunta que retumba en los oídos de cualquiera que ha escuchado esta historia a lo largo de los años surge con fuerza. ¿Has oído alguna vez una historia parecida, donde quienes parecían estar condenados a la servidumbre encuentren en sí mismos la potencia para reescribir su destino, y quienes detentaban el poder se enfrenten a la posibilidad de renunciar a él para abrazar la justicia? La multitud contenía el aliento mientras el varón despejaba su garganta y pronunciaba palabras que marcarían el rumbo de ese día, y quizás de generaciones enteras. Isabela, tu osadía podría ser la chispa que encienda la hoguera de la libertad, o la tormenta que destruya lo que hemos construido.
pero también podría ser el camino hacia la redención. Propongo una junta para discutir cómo deshacer las cadenas injustas sin perder la paz y la prosperidad de esta hacienda. No era una concesión completa, ni mucho menos una rendición total, pero en ese acto se gestaba la posibilidad de un cambio que convertía a un señor en aliado y a una esclava en símbolo de resistencia. Poco a poco, el ambiente en la hacienda se transformaba, y aunque la incertidumbre persistía, la esperanza comenzaba a brillar con renovado vigor. Las viejas normas, impuestas sin diálogo ni humanidad, estaban siendo cuestionadas al menos en voz alta, y esa victoria intangible era la semilla más poderosa que Isabela y don Esteban podían sembrar juntos aquella tarde bañada en ocres y sombras. Los rostros en la multitud reflejaban una mezcla de miedo, resentimiento, alivio y duda, porque ningún cambio de tal magnitud ocurre sin tormentas interiores y externas. Mientras la noche caía sobre San Miguel y las primeras estrellas aparecían tímidas en el cielo, los ecos de aquel enfrentamiento se extendían más allá de la hacienda, hacia las tierras áridas, las calles polvorientas y los corazones de un México que aprendía lentamente que la libertad no es un regalo, sino una conquista ardua y colectiva. Don Esteban e Isabela quedaban así entrelazados en una alianza frágil pero significativa, un puente posible entre dos mundos frente a la vastedad del tiempo y la memoria. El desenlace de esta historia, marcada por heridas, redenciones y desafíos, se abre ante nosotros con la promesa de un futuro que, aunque incierto, resplandece con la fuerza de la verdad revelada y el coraje compartido. Porque al final, más allá de las tierras, títulos y cadenas, lo que realmente define el poder es la capacidad de transformar el dolor en esperanza y la opresión en lucha por la dignidad. ¿Estaremos dispuestos entonces a escuchar y aprender de voces antiguas que aún susurran en el viento? Así, entre las sombras que crecen y la luz que se avecina, concluye el clímax de esta historia. Un momento de ruptura y posibilidad de ser o no ser, donde el corazón del México colonial late con una intensidad desconocida hasta ahora, recordándonos que toda historia es un camino abierto, una pregunta eterna que nos invita a mirar y repensar nuestro propio lugar en el tejido del tiempo. ¿Te atreves a seguir escuchando? Porque la historia, como la vida, nunca deja de sorprender a aquellos que se atreven a indagar en sus rincones más profundos. En el crepúsculo de aquella jornada que parecía haber encapsulado el infinito caer del sol sobre la hacienda, el ambiente empezó a vestir un tono distinto, casi irreconocible para quienes habían habitado esas tierras con la pesada carga del silencio impuesto y la sombra pesada de la cadena eterna. La joven esclava, cuyo nombre ahora resonaba en murmullos contra los ventanales de la estancia principal, no era ya solo una sombra más entre las almas condenadas a soportar el yugo invisible del señorío. Había en ella, en aquella alma tan desgastada y a la vez tan inquebrantable, una semilla que comenzaba a germinar con la firme convicción de un porvenir distinto, uno que retara el destino inscrito por la voluntad férrea del varón. Este último, un hombre de rostro pétreo y ojos endurecidos por décadas de dominio y poder, miraba con creciente desconcierto la transformación intangible que se manifestaba en la joven. Su mirada, que antes dictaba sentencias como eco de un decreto divino, ahora se tornaba inquisitiva, mientras en su pecho titilaban dudas enardecidas. El sistema que él había construido, sustentado por el sistema de deudas que enredaba a campesinos y esclavos, igual que a hienas en busca del festín, tambaleaba con la fuerza de aquel simple huracán de esperanza que ella representaba. Las palabras, antes reducidas a órdenes y cadenas, comenzaron a mostrar fisuras en el aire denso de la sala de subastas, ese teatro cruel donde vidas se vendían sin más argumento que el peso del oro y la piel, ese crisol donde el hombre se despojaba de su humanidad. Aquella joven, con la voz entrecortada por el temor y el coraje, lanzó un desafío silencioso, un susurro encendido que purificó como el fuego antiguo. Su historia, contada a través de lágrimas que relucían con el ardor de un corazón que se negaba a sucumbir,
se convirtió en un fresco de resistencia marcado en la memoria colectiva de la hacienda. Los murmullos se extendieron como un río subterráneo que, en la clandestinidad, desbordaba esperanzas interditas. La rebelión no tomó la forma de gritos ni armas, sino la más profunda y peligrosa de las insurgencias, la reconquista de una voz. El varón, enfrentado a esta saludable insubordinación, vio su imperio construirse no sobre rocas, sino sobre arena movediza. La estructura del sistema de deudas, hilo conductor que ataba a cientos a un destino sin salida, se mostró vulnerable ante la fuerza imparable de la dignidad humana. Entre el ejército silencioso, de cuerpos marcados por la fatiga y la opresión, la joven comenzó a ser vista no como una propiedad, sino como una llama incandescente que alumbraba el sendero hacia la emancipación. Su lucha, aunque solitaria en apariencia, era eco de miles de espíritus encerrados entre las paredes de adobe y caña. Su decisión de hablar, de confrontar la injusticia con la potencia de su verdad, se convirtió en el punto de inflexión del relato, en la grieta por donde comenzó a filtrarse una luz nueva, imprevista, casi sutil. Sin embargo, el costo de esa revuelta silenciosa no se hizo esperar. Revueltas como esta siempre arrastran consigo sacrificios cuya magnitud solo es comprendida cuando el polvo se ha asentado. El varón ordenó la captura inmediata de la joven, un intento desesperado por apagar esa voz que amenazaba con deshacer el tejido mismo del orden que había cobijado la hacienda durante generaciones. Pero su poder era ya menos absoluto. En los ojos de sus capataces y de los peones empezó a leerse un sobresalto, un cuestionamiento latente que crecía como un vendaval. La familia del varón, grieta importante en aquella fortaleza de privilegio, se resquebrajaba también. Algunos de sus miembros exhibían en su silencio cómplice síntomas de la fatiga moral de un sistema injusto. La tensión palpitante que marcaba cada paso de la joven detenida resonaba en el alma colectiva, dejando en claro que las cadenas no solo agobiaban cuerpos, sino que amenazaban con romper los cimientos sociales y humanos de toda la hacienda, de toda la colonia. Mientras la noche cerraba el telón sobre aquel día decisivo, la escena en la hacienda se tornaba en una metáfora viva. Las hogueras encendidas para consumir leña servían también para purificar la voluntad, para derretir el hielo de siglos de silencio. La joven, incluso en su encierro, no perdía la esencia combativa, y su historia se fue anidando como un canto tenue pero constante en los corazones que la escuchaban desde las sombras, desde las celdas, desde los rincones ignotos donde el miedo cohabitaba con el anhelo. La mañana trajo consigo un aire pesado y electrizante. Fue el despertar no solo de un día más, sino de una conciencia colectiva que empezaba a emerger entre los muros milenarios de la hacienda. Los esclavos, los peones, los mismos soldados que custodiaban la propiedad, comenzaron a permear en sus actos la meditación sobre la justicia y la humanidad. La juventud esclavizada veía ahora en aquella joven un símbolo imperecedero de resistencia. Sus nombres se entrelazaban en un relato común, formando un coro que reclamaba dignidad. El varón, por su parte, se encontraba atrapado en un laberinto que él mismo había forjado. Cada orden realizada, cada acto represivo, sembraba en los suelos fértiles un rechazo clandestino y creciente. El sistema de deudas y opresión, tan complejo y rígido en su apariencia, se revelaba en ese instante como un castillo de naipes a merced del viento imparable del cambio que la joven encarnaba. La ancestral voz de la tierra mexicana, que susurraba entre los árboles y los campos, parecía reclamar con un grito mudo la justicia. La noche siguiente fue testigo de un hecho inesperado. Un grupo de esclavos y peones, movilizados por la esperanza y el deseo de libertad, irrumpió en la casa de subastas y liberó a la joven. En ese acto audaz, el sistema opresor mostró por primera vez su corazón vulnerable. La joven, símbolo y motor de aquella revuelta silenciosa, ahora caminaba entre los suyos, no como propiedad sino como líder de un movimiento que, aunque incipiente, era imparable. A medida que el eco de esa libertad recuperada se extendía más allá de las paredes de la hacienda, también las fuerzas políticas y religiosas del México colonial
comenzaron a tomar nota, temerosos pero fascinados por la fuerza que surgía de aquella insurrección. La joven y su gente, aún con cicatrices abiertas, emprendieron un camino incierto hacia la igualdad, enfrentando los embates de un mundo hostil, pero sosteniéndose en la firme convicción de que la dignidad humana no admite cadena alguna. Las consecuencias, por supuesto, fueron múltiples y complejas. El varón, obligado a renegociar sus relaciones económicas y sociales, comenzó a perder terreno en la política local, y la hacienda, símbolo de un poder arcaico, empezó a transformarse en un espacio de resistencia y memoria. La joven, convertida en un faro de cambio, dedicó su vida a fortalecer la comunidad que se gestaba de las cenizas de la opresión, consolidando una red de apoyo y enseñanza que sembraría las raíces de futuros movimientos emancipadores. Así, en la trama de la historia que se enlazaba con la tierra, con el sudor y la sangre de quienes quedaron atrás, la verdad emergía como un río impetuoso. La imagen de aquella joven, liberada de las cadenas no solo físicas, sino también del miedo, se alzaba majestuosa en el horizonte como la prueba irrefutable de que el ser humano posee en su interior la chispa para derribar los muros más altos y los silencios más profundos. No fue la violencia la que rompió las cadenas al final, sino la perseverancia en reclamar la dignidad arrebatada, la decisión de transformar la tristeza en coraje, la invisibilidad en presencia indómita. El México colonial, con sus haciendas y sus sistemas de deudas, quedó marcado para siempre por esa historia, un legado de lucha silenciosa y esperanza imperecedera que atraviesa los siglos y llama a quienes escuchan a no descansar en la búsqueda de justicia. El relato no concluye, porque la historia nunca concluye. Es una llama que se pasa de mano en mano, un susurro que se convierte en canto y luego en grito, un testimonio inagotable que nos invita a mirar con ojos nuevos el pasado y entender que dentro de cada alma humana reside una fuerza capaz de cambiar el mundo, una fuerza que solo espera ser despertada por la voluntad indómita de quien se atreva a escuchar y actuar. Y así, con el horizonte teñido de colores de un amanecer que promete un futuro menos sombrío, la joven y su pueblo dan un paso hacia adelante, abrazando la incertidumbre como compañera inseparable y la esperanza como estandarte invencible. La hacienda, antes símbolo de hundimiento en la opresión, se convierte en el escenario de una transformación radical, donde las cadenas no solo se quiebran, sino que se convierten en memoria viva y lección perenne. De este modo, la historia que comenzó en el silencio impuesto de una subasta y la crueldad inmemorial de las haciendas coloniales mexicanas se transforma en un faro para generaciones futuras, en un canto que honra la valentía de quienes, aun sin títulos ni potestades, se alzaron con la fuerza de su humanidad para mudar para siempre la faz de su tiempo. Queda, entonces, el silencio de la hacienda, ya no como vacío implacable, sino como espacio sagrado que guarda las voces, los sueños y las luchas de aquellos que un día se negaron a ser cadenas y decidieron ser libertad. Y es en ese silencio renovado donde resuena con más fuerza la pregunta eterna del relato. ¿Te atreves a seguir escuchando? Porque la historia, como la vida misma, se renueva en cada hombre y mujer que abraza el coraje de cambiar su destino. En el vasto tapiz del tiempo, donde los ecos del pasado se entrelazan como hilos invisibles que sostienen la trama misma de nuestra existencia. La historia que comenzó en un susurro forzoso bajo el sol implacable de las haciendas coloniales mexicanas se eleva ahora, con la majestuosa gravedad de un testimonio que trasciende siglos. No es ya un simple relato de sufrimiento y sometimiento. Se ha convertido en una sinfonía profunda y vibrante, colmada de resonancias que atraviesan el alma y convoca a la introspección más honda sobre la naturaleza del ser, la libertad y la redención. A medida que la memoria se despliega, revela no solo la crueldad impuesta por los hombres que ostentaban títulos y posiciones acomodadas, sino también la resistencia inescrutable de quienes, desde las sombras de la opresión, supieron encender una llama que ni el tiempo ni la tiranía pudieron extinguir. Estamos ante un legado que desafía la sencilla narrativa de victorias y derrotas.
Es un convocatorio a examinar el complejo tejido humano que entre lágrimas y sudor, entre cadenas y suspiros, encontró la manera de delinear los contornos de una dignidad inviolable. En este contexto, la transformación de la hacienda, un microcosmos de orden y dominación, en un espacio de memoria sagrada, simboliza un renacer. La tierra, otrora testigo silente de injusticias y lamentos ahogados, ahora guarda en su silencio enriquecido las voces de quienes no obtuvieron jamás reconocimiento oficial, pero ofrecieron la más valiosa de las resistencias, el coraje de ser ellos mismos, aunque ello implicara pagar el precio más alto. Esta metamorfosis nos invita a reflexionar sobre algo fundamental. ¿Qué es la libertad, sino la afirmación persistente de la humanidad frente a la negación total de la misma? Ella, la joven esclava que alzó su mirada con la determinación de quien sabe que es dueña de su destino, a pesar de las cadenas visibles e invisibles, representa el arquetipo de la resistencia humana hecha carne y hueso. No importaban los látigos ni las amenazas. Su esencia, más allá del cuerpo marcado, permaneció libre, inquebrantable y luminosa. Al evocarla, no solo evocamos a una mujer que desafió su época, sino que reconocemos a todos aquellos que, en silencio o en gritos, han resistido y siguen resistiendo la violencia que pretende aniquilar la voluntad. Decenas de décadas después de aquel episodio, donde la subasta fue más que un acto comercial, fue un ensayo de barbarie y esperanza. El espíritu que se gestó en aquel paisaje de polvo y opresión no ha desaparecido. Se alimentó de la memoria colectiva, de relatos transmitidos con la fervorosa entrega de quienes guardan en su sangre la historia no oficial. Cada generación ha recogido la antorcha, aunque muchas veces sin saberlo, imitando la épica resistencia que desafió a los varones y sus legados corruptos. La reflexión que nos convoca a este punto no puede ni debe quedarse en la superficie de una denuncia o una simple revisión histórica. Hay en ella una invitación a comprender la naturaleza intrínseca del poder, no como algo absoluto y estático, sino como una relación mutable y siempre tensionada por la lucha entre la dominación y la libertad. Aquel sistema de deudas, de sometimiento jurídico y económico, no era entonces ni es hoy un fenómeno aislado, sino una manifestación recurrente en la historia humana, que encuentra formas renovadas de someter y cosificar cuerpos y voluntades. Sin embargo, este entendimiento lleva implícito un mensaje profundo y conmovedor. La libertad no es un estado que se alcanza una vez para siempre, sino un acto continuo, un hacer permanente y un desafío constante. Así como la joven esclava decidió un día no ser propiedad sino sujeto, también nosotros, en el presente que habitamos, estamos llamados a cuestionar las ataduras que nos impone la modernidad, muchas veces tan sutiles como eficaces, y a redescubrir en el silencio interior el ardor de la emancipación. Esta historia, entonces, nos revela que la libertad genuina nunca puede ser otorgada por los mismos sistemas que la niegan. Debe emerger de la voluntad y la acción de los individuos y los colectivos que se deciden a vivirla, defenderla y expandirla. Desde las haciendas hasta las plazas y calles de las ciudades contemporáneas, el eco de aquella subasta cruenta se escucha nítido e insistente, un recordatorio perpetuo de que la dignidad humana es un bien supremo que no puede ni debe ser subastado ni hipotecado bajo ningún pretexto. Además, la reflexión histórica que surge de esta narración prepara el terreno para examinar la complejidad de nuestras identidades actuales. ¿Cómo entender el presente sin reconocer los cimientos de este pasado, marcado por la violencia y la resistencia? ¿Cómo entendernos a nosotros mismos si preferimos ignorar el legado indisoluble de quienes sufrieron y lucharon para que pudiéramos hoy respirar en un aire menos áspero? La memoria, lejos de encadenarnos, nos libera cuando se convierte en una fuente de aprendizaje y empatía. Una vez más, hay que enfatizar la manera en que el espacio de la hacienda, que alguna vez simbolizó el pináculo de la opresión sistematizada, ha devenido en un sitio de homenaje y reflexión. No es casualidad.
Los lugares donde ocurrieron las mayores injusticias frecuentemente se transforman en lugares de encuentro espiritual e histórico. Estos espacios se cargan de una energía simbólica que impulsa nuestra conciencia hacia horizontes de justicia y reparación, porque en ellos se conjugan las lágrimas de los antepasados con las esperanzas de los descendientes. No es solo un acto de memoria, sino de verdadera justicia histórica el que se reconozcan y honren estas voces ocultas, silenciadas, pero poderosas en su legado. Tal reconocimiento ilumina los caminos por los que transitamos ahora, dotándolos de sentido y propósito. La emancipación individual y colectiva, entonces, no es un mero ideal, sino una necesidad urgente que se despliega con la claridad de la historia, para que no volvamos a repetir los errores de un tiempo oscuro. En medio de esta profunda meditación, surge también la inevitable pregunta sobre la condición humana y su capacidad para el bien y el mal. La historia de la esclavitud en las haciendas coloniales nos confronta con los límites y también con la grandeza del ser humano. El sistema legal y económico impuso estructuras atroces, pero la voluntad humana, imbatible en su dimensión moral y espiritual, gestó alternativas solares que aún hoy iluminan nuestro camino. Esta dualidad obliga a reflexionar en torno a la responsabilidad individual y colectiva en la construcción de un mundo más humano. Por último, cabe señalar cómo esta narrativa reverbera hasta el día de hoy en nuestras prácticas sociales, en nuestras políticas y en nuestras luchas culturales. La memoria viva de aquel pasado nos exige no solo respeto, sino acción comprometida. Los muros de la hacienda que fueron testigos de privaciones ahora nos escuchan atentos, pues somos nosotros quienes debemos continuar la labor. El compromiso con la justicia social se convierte en un mandato ético que nace obligatoriamente de la comprensión profunda de lo que fuimos y somos. Al concluir esta extensa reflexión, es inevitable regresar a aquella pregunta que resuena como un latido constante. ¿Te atreves a seguir escuchando? Escuchar no solo implica prestar atención, sino abrir las entrañas del corazón, confrontar el dolor ajeno y propio, e involucrarnos en la tarea incesante de construir una libertad real y profunda. Porque sólo así lograremos que la historia sea una herramienta viva que inspire y movilice, no un peso muerto que nos paralice en la nostalgia o el resentimiento. En definitiva, la historia de la joven esclava y del varón, de la subasta impuesta y la resistencia prolongada, no es solo un capítulo del México colonial, es un espejo en el cual nos vemos reflejados cada vez que enfrentamos una injusticia. Reconocerla, abrazarla y aprender de ella nos redime y nos convoca a un compromiso ético mucho más grande que nosotros mismos. La libertad, entonces, no es una palabra sino un acto, un verbo que se conjuga en cada gesto, en cada decisión, inspirada por la memoria y la esperanza. Así, el silencio de la hacienda ya no es un vacío ominoso, sino el espacio sagrado donde convergen pasado, presente y futuro. Un lugar donde los susurros convertidos en gritos son memoria y aliento para quienes luchan hoy por la justicia, la igualdad y la reparación. En este espacio comprendemos que cada paso hacia la libertad es un paso hacia la dignidad humana, y cada lucha es una semilla para que broten nuevos horizontes de posibilidad y justicia. Al final, lo que queda es la certeza irrenunciable de que la humanidad, aunque a veces herida y fragmentada, conserva en su interior la fuerza para reinventarse, para soñar, para guarecer en sus entrañas el don incomparable de la libertad. La historia que aquí se narra es más que una narración, es un legado para quienes se atreven a escuchar, a sentir y a actuar. Porque en ese acto de escuchar reside la esperanza última de que el futuro será siempre un lugar de libertad que honra el coraje de quienes lo hicieron posible. En el corazón palpitante del México colonial, donde las haciendas se extendían como vastos reinos de poder, dominio y desesperanza, se encontraba una tierra marcada por la pobreza adornada con la pomposidad de un sistema cruel que justificaba la esclavitud bajo la bandera del progreso y la economía.
El sol matutino bañaba con su luz inclemente los muros gruesos y encalados de la hacienda San Andrés, una propiedad vasta y entrelazada con campos infinitos de caña de azúcar que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, como un mar verde y opresivo. El aroma dulce y pegajoso de la caña, mezclado con el polvo seco del camino, parecía impregnarse en la piel de los hombres y mujeres que allí trabajaban, consumidos lenta y cruelmente por el sistema árido que gobernaba sus vidas. En esta misma hacienda vivía y ejercía su poder absoluto don Esteban de la Cruz, un varón imponente, conocido tanto por su riqueza incalculable como por su orgullo desmedido y su carácter inflexible. Don Esteban era un hombre de mediana edad, con cabello canoso, bien peinado, que contrastaba con sus ojos fríos y calculadores, que parecían evaluar la vida misma como una mercancía más. Su presencia imponía respeto y temor, y su voz era como un látigo que ordenaba y reprimía sin margen a la compasión. Para él, la vida de una esclava no era más que una cifra en una contabilidad destinada a engrosar su herencia y su poder. Las majestuosas estancias de la hacienda escondían tras sus puertas y ventanas corredizas historias de dolor acumulado, ecos de gritos ahogados y silencios que pesaban como cadenas impalpables. Los esclavos, reunidos en pequeños grupos, desempeñaban labores agotadoras desde el alba hasta que el sol declinaba inclemente en el horizonte. Sus cuerpos fibrosos y sus rostros hundidos por el hambre y el sufrimiento reflejaban la rutina brutal de un sistema diseñado para consumir vidas sin perder ni una sola gota de rentabilidad. Entre ellos se encontraba una joven que destacaba no por su fuerza o gracia, sino por su fragilidad cenicienta, su cuerpo menudo apenas sostenido por la ropa harapienta que llevaba. Era la esclava más barata, un título cruelmente ganado en la subasta que acabaría por definir el rayo de luz y sombra que recorrería los próximos capítulos de esta historia.